Frente a frente. Muy bien, estamos a la mitad de la semana, miércoles 23 de junio. Recibimos aquí en el estudio al doctor Francisco Alaví, ministro de Salud Pública. Ministro, ¿cómo ha estado? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Moisés, un placer poder estar con la población salvadoreña comentándole sobre este importante hecho que es la llegada de las camas a los diferentes hospitales de nuestra red pública. Ok, vale la pena aclarar, el ministro nos ha venido a este espacio esta mañana, pero ha estado antes en la distribución, están en la distribución ya, ¿verdad? ¿Son 50,000 camas? ¿Cuántas son? Son el 50%, el 50% del total de la red pública de hospitales en las camas, y esto es excluyendo el Hospital de Salvador porque recientemente pues son fueron camas nuevas adquiridas las que se tienen. las camas que se tienen. Entonces con esto nosotros venimos a apoyar el 30% de los hospitales, los 30 hospitales con el 50% de las camas. Eso quiere decir que vamos a cambiar totalmente en dos fases la primera mitad de las camas del sistema público de esos 30 hospitales, y en una segunda fase la segunda mitad de las camas hospitalarias, las cuales algunas de ellas tienen incluso hasta 50 años, Eso estaba leyendo que había tuiteado el presidente de la República, 50 años tenían algunas de las camas. ¿Es real este hecho? Es real, y lo podemos decir, y la mayoría del gremio de salud, y los pacientes que han utilizado el sistema público de salud pueden dar a conocer que hay hospitales que tienen su mobiliario desde que se aperturó el hospital. Yo me formé en un hospital nacional, en el Hospital Sacamil, y puedo decirles con toda seguridad que hay mobiliario que está desde que se aperturó el Hospital Sacamil. Eso quiere decir que no solo son las camas hospitalarias, el sistema de salud que ha venido acumulando deficiencias por el tiempo, viene arrastrando de alguna manera unas ciertas herramientas que los médicos utilizamos que no están en las condiciones para poder dar una atención de calidad a la población. Pero lo más importante es aquellos instrumentos, aquellos equipos que están para el trato directo del paciente, y ese trato directo del paciente es su unidad de cuidado, y su unidad de cuidado lo conforma precisamente la cama hospitalaria, lo conforma la mesa puente y lo conforma el atril. ¿Qué son estos instrumentos o equipos? Primero, la cama en donde ustedes, si han estado en un hospital, reciben ahí su tratamiento médico, sus sueros, reciben sus antibióticos, reciben todos los medicamentos para el dolor. Tiene que tener evidentemente un atril, que el atril es el dispositivo donde se cuelgan o se colocan los sueros, no, ¿verdad? Que es muy importante porque definitivamente los descartables y los sueros funcionan por gravedad, y es necesario que estén arriba del paciente para que de esta manera pueda fluir el antibiótico, el analgésico, las terapias que se estén utilizando. Y es un atril por cama, ¿verdad? Un atril por cama. Otra parte importante son las mesas puentes. Bueno, ¿cuántas veces los salvadoreños han tenido que experimentar, que han estado ingresados en el sistema de salud pública, el recibir o ingerir sus alimentos pues prácticamente en una bandejita que es la que llevan el alimento, en la cama o en una sillita, porque no se cuenta con una mesa para que se pueda tener la ingesta de los alimentos? Pues el sistema privado de salud pública, todos tienen una mesa puente para poder recibir sus alimentos o para poder tener sus cosas de aseo personal, ¿verdad? Pero en el sistema de salud pública no se contaba. Es más, por años las deficiencias se han ido acumulando y hemos tenido que conformarnos el sistema de salud con lo que se alcanza a hacer llegar o con lo que existe o existía de hace 50 años. Las camas son un equipo tan importante y tan especializado que solo nos sirve para que el paciente esté recibiendo su tratamiento médico. Hay muchas de las terapias que recibe el paciente que se realizan en la cama. Pacientes que tienen que colocarse dispositivos como catéter venoso central, pacientes que se les deben de realizar punciones, pacientes que se les deben de colocar tubos de tórax, pacientes que se les debe de realizar cualquier procedimiento que los reciben en la cama. Y estas camas especializadas tienen las condiciones para poder poner los movimientos necesarios, subir la cama, bajar la cama, el respaldo, la cabecera del paciente, la parte de los miembros inferiores. Son camas de 3 movimientos, camas de 5 movimientos, hay de varia complejidad de especialidad de las camas, pero sobre todo que le permiten tener el tratamiento oportuno. Por ejemplo, un paciente, que no me dejará mentir la población salvadoreña, que tiene problemas cardíacos, un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 2 enfermedades muy comunes y que la población
pues tiene conocimiento. Si usted no le da un respaldo adecuado al paciente de 30, 45 grados, el paciente se cansa, porque en su problema cardíaco, en su insuficiencia cardíaca, el retorno venoso que le genera estar en una posición de decúbito dorsal o una posición plana, genera que la dificultad respiratoria sea más marcada y el paciente no mejora en su tratamiento. Entonces, estos dispositivos o estas herramientas que nos permiten a los médicos combinar tanto el tratamiento médico farmacológico, que es lo que la mayoría conocemos, con el tratamiento médico no farmacológico, que son posiciones, respaldos, procedimientos, le permiten recibir al paciente una mejor calidad y una mejor atención en el sistema de salud. Ahora, el poder tener la posibilidad de cambiar el 50% de las camas realmente es una alegría para los que estamos en el sistema de salud, porque nos dice vamos a tener más herramientas para poder tener el tratamiento. Claro, y sobre todo lo que hay que entender es que no son aquellas camas normales que cualquiera diría, no es una cama que tiene únicamente la base y un colchón, sino que son camas, no sé si podríamos llamar, bueno, son camas para situaciones médicas con energía eléctrica y todo para poder tener el movimiento de las mismas. Es así, ¿verdad, doctor? Es correcto. Nosotros estamos sustituyendo esta 50% de las camas del sistema de salud pública por camas con tecnología, con camas eléctricas que tienen sus dispositivos para poder subir y bajar la cama sin necesidad de estar dándole vuelta a la perilla para que la cama tenga esa elevación. El paciente puede tener más facilidad para poder movilizarse. Hay pacientes que pueden tener, digamos, un tratamiento en un área hospitalaria, pero que pueden desplazarse incluso al baño del área hospitalaria. No necesita hacer sus necesidades en la cama. Entonces, estos dispositivos ya tienen la tecnología para que el paciente pueda apretar un botón y la cama puede bajar o puede subir dependiendo de lo que necesite. Un adulto mayor que tiene esa posibilidad de movilizarse, ¿verdad? Y que necesita levantarse o incorporarse, es más fácil que lo logre si la cama tiene un poco más de altura que si la cama está baja, porque correcto, evidentemente tiene mayor necesidad de realizar esfuerzo si la cama está muy baja. Entonces, con este tipo de camas no solo estamos ayudando al tratamiento médico, sino que le estamos facilitando la vida al paciente. Y eso que no he mencionado, el punto de la comodidad para el paciente. Estos dispositivos tienen colchones con los requerimientos internacionales, colchones médicos, no colchones que se han utilizado por años acá, que quiero aclarar, son colchones con revestimientos de cuero o colchones que de alguna manera se mandan a formular para que tengan duración, pero realmente no son las que tienen las condiciones médicas. Los pacientes lo mencionan, si es que en las áreas hospitalarias ese cuero que tiene la cama hospitalaria pues hace un gran calor y dicen que sienten que se están quemando. Y en efecto, porque no son dispositivos médicos, no son dispositivos que disminuyan la formación de úlceras, de escaras a lo largo de todas las superficies corporales, que definitivamente entre una combinación de posicionamiento que ya tiene la cama con todos los movimientos eléctricos con los que se dispone, más el acompañamiento y el esfuerzo de todo el personal de salud que está poniendo los dispositivos antiescaras o las diferentes dispositivos para disminuir la superficie de contacto, logramos disminuir un buen porcentaje la cantidad de úlceras y escaras que se le forman a los pacientes y que la población no nos dejará mentir. Qué bueno. Solo para dejar este tema abordado, señor, y por honor al tiempo, ¿en cuánto tiempo se va a cumplir este 50% y cuánto más se va a requerir para terminar de suplir con camas adecuadas a toda la red hospitalaria? Este primer 50% se va a realizar precisamente en un periodo de aproximadamente 4 días. Iniciamos hoy, este día la distribución en la bodega, donde ya se tiene prácticamente una parte inicial de las camas. Unas están armadas ya, las otras y la mayor parte, quizás diría yo, más del 70% de las camas están todavía en las cajas, y esto para que la población pueda dimensionarlo. La imagen que vimos que el presidente Bukele nos presentó es una parte apenas de las camas que ya están armadas. Evidentemente cuando están armadas ocupan más espacio que cuando vienen en su empaque, que son cajas de madera donde vienen los dispositivos nuevos, y esta distribución va a hacerse llegar en todos estos dispositivos en las cajas y van a armarse en el lugar. Entonces es un operativo muy importante que forma parte no solo del Ministerio de Salud, no lo podríamos lograr solo como Ministerio de Salud, necesitamos el apoyo de todas las instituciones que han venido
venido luchando a la par del Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Gobernación. Yo le agradezco personalmente al ministro Romeo y al ministro Juan Carlos Videgaín por todo el esfuerzo que nos vienen dando, ese apoyo, logística, traslado, todo lo necesario para que con el recurso humano podamos completar estrategias de esta magnitud. No se trata de cambiar una cama, se trata de cambiar el 50% de las camas del sistema de salud, y eso no es algo sencillo. Y yo quisiera mostrarles, quizás para que ustedes puedan tener, estas son realmente las camas a los que estábamos acostumbrados. ¿Vea? Y esto es una cama que se consideraría en el sistema de salud una cama que está adecuada. Realmente estos no son dispositivos médicos, estos no son las camas que deberían de utilizarse, y esto es el día a día. Me refiero a prácticamente todo lo que se utilizaba en el sistema de salud. ¿Ve? Ustedes pueden ver los dispositivos, no tienen ni los barandales, no tienen las condiciones. Entonces, definitivamente hemos visto un sistema de salud que ha venido acumulando deficiencias, y yo creo que es muy importante el hecho de aclarar, bueno, si no se tenían las condiciones, o por alguna razón no se le daba la prioridad para poder adquirir equipo nuevo, ¿por qué nunca se le dio el mantenimiento correspondiente? ¿Por qué nunca se trabajó en equipo? Porque realmente lo más importante es tener la voluntad. Uno puede tener un área hospitalaria, uno puede tener las condiciones necesarias, pero si no existe la voluntad de mantener el funcionamiento, de mantener los equipos con el mantenimiento adecuado, definitivamente no se va a seguir avanzando. Muy bien. ¿Los fondos para esto, señor, se han tomado de? Esto viene de un proceso de reconstrucción, reestructuración del Ministerio de Salud que ha venido por fases, dentro de las cuales pues todo el Ministerio de Salud ha tenido adquisiciones de equipamiento médico, insumos, con lo cual se viene a fortalecer. Todas estas camas son del Ministerio de Salud para la población salvadoreña, para el sistema de salud pública, y con esto definitivamente el presupuesto se ha venido tomando lo necesario para la adquisición de insumos y de equipo médico, entre ellos las camas que ahora forman parte de esta gran noticia, y que realmente nos llena de alegría el poder contar con todos estos dispositivos. Ustedes no tienen una idea lo difícil que es hacer un procedimiento. Yo pongo el ejemplo de los catéteres venosos central, cuando hay un paciente que tiene ciertos requerimientos, que necesitamos conocer sus presiones venosas central para manejo de diferentes situaciones, sepsis, para manejo de varias patologías complejas. El poner una vena central requiere canalizar una vena que pasa a milímetros de la pleura, a milímetros de esa pequeña membrana que permite que el pulmón funcione. Y si uno no tiene como las mejores condiciones, uno puede llegar a perforar esa membrana, y eso genera lo que nosotros conocemos como un neumotórax. Posterior a esos neumotórax hay que colocar un tubo que prácticamente atraviesa el pecho, y eso es porque se realizó una lesión, un procedimiento que está implícito, que tiene una complejidad bastante importante, y que si no se tienen ni las condiciones de poder levantar una mesa a la altura de que el cirujano pueda colocar este dispositivo para que la enfermería pueda utilizar los requerimientos que se han solicitado o las indicaciones por las que se colocó la vena, si no se tienen las condiciones mínimas, incrementamos el riesgo de la terapia al paciente. Y ese tipo de cosas, aunque parecerían insignificantes para alguien que no ha visto lo importante que requiere, realmente son trascendentales en la salud de la población. A la larga tiene que ver con la salud del paciente, exactamente. Doctor, en honor al tiempo, y me quedan ya pocos minutos para este espacio, hay un rebrote, en cambio 180 grados el tema, pero siempre en el tema salud. ¿Hay un rebrote de casos de COVID en este momento en el país por el que debamos de preocuparnos? Técnicamente no hay un rebrote, sí existe un incremento de casos. Y técnicamente no hay. Quiero explicar esto, porque la palabra rebrote significa que existiese un sitio en el territorio de incremento de casos que estén relacionados entre sí. Lo que sí tenemos es un ascenso de casos, un pequeño ascenso de casos que no tienen relación unos con otros, y ustedes lo pueden observar en las gráficas. Evidentemente sí ha existido un incremento de casos, pero estos casos son por conglomerados. Eso quiere decir que el aumento ha sido a lo largo del territorio, no es específicamente en una zona en el occidente, en el oriente. Ahora, ¿qué dato es muy importante? Y si pudiéramos poner la gráfica de los casos confirmados por día, sería muy importante. Observamos una tendencia de incremento sostenida por bastantes días, que prácticamente inició ahí por el 3 al 6 de junio,
La tengo en pantalla, doctor, y es más o menos aquí. Correcto. 1 de junio teníamos 134 casos, estábamos bajos. Y de ahí correcto. ha ido en ascenso todo esto que usted menciona. Ahí, en 170 precisamente, al principio podemos observar que se salió de la tendencia. Un poco más, ahí, en 170. Estábamos observando el día 6, creo yo, 170 casos. Ahí nos manteníamos en el rango que veníamos mencionando de 125 a 170 casos. Podría considerarse que todavía está dentro del rango. Pero ¿qué observamos? Observamos días consecutivos con ascensos y ascensos sostenidos. El día 7 con 184, 188 el 9 y así correspondiente, hasta llegar al pico más alto que han sido 204 casos para el día 18. Ahora, ¿qué es lo interesante y lo que estamos observando con este ascenso de casos? Que ha sido a nivel de todo el territorio y eso nos expresa definitivamente una disminución en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Pero un dato muy importante es el que observamos el día 19 y es que por primera vez hemos observado una disminución o una tendencia estadística de variación. Eso quiere decir que probablemente, y no quiero adelantarme porque esto puede cambiar, probablemente pueda ser que esa tendencia o nuevamente encuentre una estabilidad o disminuye. Entonces, eso es muy importante porque la estadística, como observamos, había sido solo incremento, 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 pero hoy ya tenemos una disminución que podría corresponder a una nueva estabilidad, que podría corresponder a una disminución o que podría seguir subiendo si la población no cumple las medidas de bioseguridad. Por eso pedimos a la población seguir cumpliendo los protocolos, usar su mascarilla, no disminuir la guardia. Incluso si usted ya recibió su primera dosis, el recibir una primera dosis no quiere decir que usted ya puede realizar las actividades sin la protección. Definitivamente la protección de la vacunación lo alcanza al 100% de disminuir la mortalidad cuando tiene las 2 dosis. Incluso alguna literatura menciona que debemos de esperar 15 días después de la aplicación de la segunda dosis para que esté al 100% los beneficios o los efectos de inmunogenicidad que da esta. Y aún así debemos tener claro que no toda la población ha sido vacunada y que la vacuna no limita al 100% la transmisión. Lo protege a usted contra una complicación o contra la muerte, pero usted podría llegar a transmitir la enfermedad y aquel salvadoreño que tiene una enfermedad o aquel salvadoreño que todavía podría desarrollar el COVID y no tiene la vacuna, él puede ser expuesto. Incluso esta persona podría estar en su familia. Por eso no hay que disminuir el cumplimiento de las medidas. Ya se habilitó para que mayores de 35 años puedan vacunarse. Esta es una base bastante grande de la población, ¿verdad? Muy importante. La mayor concentración de población se observa en la edad activa, en la edad entre los 20 y prácticamente los 50 años, pero cada vez que nos vamos llegando a ese centro, a esos 30 años, es la mayor densidad poblacional. Sin embargo, darle la alegría a la población que ya llevamos más de 2.5 millones de dosis aplicadas. Esto es un dato muy importante, 2.5 millones de dosis aplicadas, que nos puede decir la celeridad de crecimiento que se tiene en el territorio. Y esto en combinación, que ya llevamos más de 1 millón de salvadoreños que han recibido sus 2 dosis, debe ser para los salvadoreños, debe hacernos sentir orgullosos y alegres de que se está avanzando. Porque ese millón de salvadoreños que han recibido las 2 dosis no solo es el primer millón, sino que es el millón de salvadoreños que son prioritarios porque tienen la mayor posibilidad de complicación, y esos son los grupos etarios adultos mayores, la primera línea, que fue con lo que iniciamos, la primera línea, personas con enfermedades crónicas, las personas con edades arriba de 50 años, que prácticamente son los que tienen la mayor posibilidad de complicación. No quiere decir que la pandemia ya pasó y que la pandemia no va a generar casos, seguimos observando letalidades. Bueno, ustedes pueden darse cuenta, el día de ayer tuvimos 5 decesos por el COVID. Es muy importante de que aquellas personas que tienen o que pertenecen a un grupo vulnerable o a un grupo de riesgo, que por alguna razón no se ha acercado a recibir su vacuna, que tengan la confianza de que esta vacuna le va a prevenir de esta enfermedad, que tengan la confianza de que esta vacuna está para cuidar su salud y de esta manera disminuir esos casos de complicaciones y de letalidades que estamos observando. Muy bien, no tengo más tiempo, ministro, por respeto también a nuestro invitado de la segunda parte de esta mañana. Vamos a tener que reprogramar para volver a platicar de todos estos temas. Hay muchos temas y buenas noticias, pero sobre todo creo que debe quedar muy claro, hay que seguirnos protegiendo. El COVID continúa y se están viendo, o al menos se ha visto una tendencia al alza. Ojalá esto que vimos en los últimos días vaya hacia abajo. Es correcto, hay que seguirse cuidando. Esa tendencia, primero Dios, va a disminuir, pero para que podamos tener esa alegría debemos seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad. Muy bien, gracias, ministro, por haber estado con nosotros y gracias por haber venido. Sabemos que ha tenido una mañana bastante agitada con la distribución de estas camas y que me imagino de aquí vuelve también a ver cómo sigue el proceso.
cuando es para que el sistema mejore, podemos pasar toda la semana trabajando, es una alegría y tener esas camas va a ser de gran ayuda. Gracias. Hacemos una pausa, vamos a volver en aproximadamente 5 minutos. El ingeniero Jorge Asbun, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, y la licenciada Carmen Irene Alas, vicepresidenta de esta gremial. Volvemos. Segunda parte de nuestra plática de esta mañana en Frente a Frente. Nos acompaña aquí en el estudio la licenciada Carmen Irene Alas. Ella es la vicepresidenta de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Qué gusto tenerla acá. Buenos días y bienvenidas. Gracias, buenos días Moisés. Gracias por la invitación. Y por supuesto el ingeniero Jorge Asbun, presidente de la Cámara de Comercio e Industria. ¿Cómo está, señor? Bien, buenos días y buenos días a la audiencia en este lluvioso día. Exactamente, un día con bastante lluvia. Bien, vamos a hablar de un sondeo, una encuesta. ¿Cómo le podemos llamar? ¿Sondeo, encuesta? ¿Cómo le llamamos? Un sondeo, fue un sondeo rápido. La idea del sondeo nació de la inquietud que veíamos en todos los socios llamándonos, mire cómo va a funcionar esto, qué vamos a hacer en el momento que tengamos que recibir. Estamos hablando esto. del Bitcoin, ¿verdad? Es correcto. Entonces vimos una angustia grandísima en los socios y dijimos, bueno, hay que medir esto y también hay que entender el tema del Bitcoin y todas las tecnologías alrededor de esto. Hemos estado con abogados, con técnicos, con economistas nacionales e internacionales entendiendo la tecnología para poder asesorar bien a los socios, que es nuestra labor, ¿verdad? Muy bien, antes de comenzar a ver los datos completos de la encuesta, ¿hay alguna opinión que usted tiene previo a mostrarnos de lo que el Bitcoin podría significar para El Salvador o todo es negativo? No, para nada. Nosotros nunca hemos dicho que todo es negativo. De hecho, nosotros lo que creemos es que la obligatoriedad de asumir la volatilidad del Bitcoin no puede ser así. Y por eso, al entender la tecnología, entender la legislación, entender el tema técnico y la historia de la moneda, lo que nosotros hemos empezado a estructurar es una propuesta de cómo debería verse el uso de una buena tecnología para por lo menos, por ejemplo, poder traer remesas de una manera eficiente o hacer pagos más eficientes sin obligar a nadie a asumir la volatilidad, ¿verdad? Las cosas no son binarias, no son blancas y negras, hay cosas buenas, hay cosas que no pueden ser así, como asumir la volatilidad de una moneda que estaba en 60,000 y hoy está en 30,000 y después puede regresar a 60,000. Entonces, una mezcla de elementos que vamos a discutir muy interesantes. Muy bien. ¿Su punto de partida para esta plática, licenciada, es la misma? Sí, la verdad es que en la Cámara de Comercio e Industria hemos venido midiendo desde hace ya varios años lo que está sucediendo en la economía. Nos interesa mucho conocerlo. Tenemos más de 2.500 socios en la Cámara de Comercio y desde el 2019 estamos viendo cuáles son las perspectivas que ellos tienen sobre políticas públicas. Luego, durante la pandemia, también medimos cómo le estaba afectando el cierre de la economía y luego la reapertura a nuestros socios, que en su mayoría son micro y pequeños, pero también obviamente tenemos medianos y grandes empresarios. Y ahora en esta ocasión, como menciona Jorge, queríamos saber cuál era la percepción de las personas acerca del Bitcoin. Muy bien, empecemos con los datos de la encuesta como tal. Estoy tratando, aquí la tenemos en pantalla, 1.668 respuestas fueron consultados empresarios y consumidores. Correcto. Correcto. De los empresarios, micro, pequeña, mediana y gran empresa, el sector más consultado o el que dio la mayor cantidad de respuestas, no sé cómo debemos de entenderlo, fue la microempresa con 53%. Es que es el más representativo, tanto en la Cámara Sí, bueno, sí, como en el país, ¿verdad? Y de hecho, los que más atañen la preocupación del Bitcoin, porque puede ser que alguien muy sofisticado de una gran empresa ya conozca muy bien las criptomonedas, conozca muy bien la tecnología y no necesite tanto acompañamiento como lo necesita una micro y pequeña en este tema. Ok, la encuesta se desarrolló la semana pasada, 11 al 15 de junio. Correcto. Y fue de formato digital, correo, redes sociales, Facebook, Instagram y todos los formatos de las redes sociales. Fue así, ¿verdad? Sí, y algo que tal vez vale la pena resaltar, Moisés, es el hecho de que recogimos una muestra bastante significativa en 4 días. Esto es algo que no habíamos visto antes, fueron 1.668 personas y en realidad las respuestas empezaron a entrar con mucha rapidez. Como mencionaba Jorge también, pues el 77% de las personas que respondieron corresponden a la micro y a la pequeña empresa.
es representativo del país, es representativo también de nuestros socios, y vale la pena también resaltar que en esta ocasión no solamente encuestamos a nuestros socios, sino que se hizo a nivel nacional, abierto, empresarios y no empresarios, y cubriendo todo el territorio. Muy bien. Cuando nos vamos a la segunda gráfica, es un tema que realmente interesa y preocupa y es de conocimiento. 93% de los entes consultados dijeron que sí, conocían la aprobación que hubo por parte de la Asamblea de este proyecto de ley enviado por el presidente. Sí, de hecho Carmen Irene comentaba que es impresionante el conocimiento, la conciencia de esta ley que se tiene, no es usual. Esto habla de la importancia y de lo delicado que es el tema, pues es un tema pues, que toca el bolsillo de todos, entonces la gente definitivamente está atenta, está con mucha incertidumbre, pues porque no se conocen los detalles. Muy bien. Y el tema, me imagino que, y agregarle una pregunta era necesario, para que sea obligatorio que las empresas, trabajadores o cualquier persona acepten pagos en Bitcoin. Me imagino que debe ser una de las mayores preocupaciones. Exacto. Y lo vamos a ver en las siguientes láminas. La siguiente lámina, ¿está de acuerdo con que el uso del Bitcoin sea obligatorio o prefiere elegir usarlo o no? Y estas son las respuestas. Ustedes me comentan. Sí, bueno, sí podemos ver, como podemos ver, Moisés, el 96% de los empresarios manifestaron no estar de acuerdo con que el Bitcoin fuese obligatorio, más bien opcional, y luego de los no empresarios, el 92%. O sea, si te das cuenta, sí son cifras bastante altas y bastante contundentes. La gente definitivamente no quiere que se les obligue a usar la moneda y no están en desacuerdo, y lo vamos a ver también más adelante, en que sea opcional. De hecho, ha estado circulando el Bitcoin de forma opcional en el país ya por bastante tiempo, y no tiene en realidad ninguna razón por la cual hacerlo obligatorio para las personas, ni poner una ley como la que se ha puesto hoy, un artículo 7 que obliga a las personas a hacer uso de la moneda. En términos promedio, pudiésemos decir, de acuerdo a esto, que tanto empresarios, pero más los empresarios que los no empresarios, 9 de cada 10 personas preferirían que no fuera de uso obligatorio. Así tajante como eso fueron las respuestas. Es correcto, y el tema, como te decía al inicio, la obligatoriedad en asumir la volatilidad del Bitcoin es lo que a la gente en realidad le asusta. ¿Vea? Por eso en estos temas los detalles son importantísimos y es lo que ha hecho un poco de falta, porque el artículo 7 te dice esto es obligatorio, el artículo 8 te dice el gobierno va a dar una herramienta para que de un solo lo puedas pasar de Bitcoin a dólares sin perder un centavo. Y el artículo 12 dice los que no estén técnicamente disponibles o preparados no lo tienen que recibir, pero es un poco ambiguo. Entonces, por eso estas cosas tan delicadas es importante que hayan detalles desde un inicio, ¿verdad? ¿Quién es una persona que técnicamente no está lista? ¿Cómo se va a definir eso? Este tema de la autoconversión que habla el artículo 8 va a ser inmediata, va a tener un costo, no lo va a tener. Es decir, la gente lo que no quiere es asumir la volatilidad del Bitcoin. Vamos a ver un poco más adelante que la tecnología alrededor del ecosistema de las criptomonedas pueden permitir que haya un efectivo uso y transferencia de dinero, por ejemplo, en las remesas, pero nadie tiene que tocar el Bitcoin, ni el ciudadano en Estados Unidos, ni el ciudadano en El Salvador, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que técnicamente nos han explicado los técnicos con los que nos hemos asesorado, y es parte de lo que está haciendo falta que la población conozca. Nosotros estamos proponiendo que algo así debería de ser, ¿verdad? Es importante por eso que cuando se formula una ley, se escucha a todos los sectores, se escucha a los técnicos más importantes nacional e internacionalmente, porque no sabemos, es más, este señor Jack Mallers ha puesto tweets que primero iban a usar una cosa llamada Tether, pero ahora ya no. Es decir, hemos recibido tal vez un poco más de información de Jack Mallers que oficial, entonces ha sido bien difícil la búsqueda de información para poder asesorar a nuestros socios. Muy compleja. El Tether tiene, y como uno ha tenido que leer y volverse todólogo en estos días, el Tether tiene una convertibilidad de 1 a 1 teóricamente. Son milésimas las que existen al final de cambio y podría ser una forma. Sí, lo que nos preocupa ahí es que está respaldado por una empresa con problemas legales en Estados Unidos y basada en las Bahamas, ¿verdad? Entonces, pero ya dijo este señor Mallers que el modelo que ellos están planteando ya no implica el Tether.
que va a ser de dólares americanos en Estados Unidos a dólares americanos en El Salvador. Si eso es así, el costo es bajo, pues no hay ningún problema, pues, ¿verdad? Entonces, nuevamente, el diablo está en los detalles, ¿verdad? Los artículos de la ley nos dicen esto es obligatorio y nosotros, el que no lo quiera, nos vamos a encargar en el artículo 8 y 12, pero no hay detalles, no hay todo ese tipo de aclaraciones que son lo que la gente necesita para tener tranquilidad, ¿verdad? En las asesorías y consultas que han tenido ustedes, me imagino que la trazabilidad de las operaciones es un punto determinante también de lo que pudiese ocurrir con esta moneda circulando en el país, ¿es así? Exacto, y es una de las preocupaciones también que nosotros compartimos, porque, a ver, ¿quién se va a ver beneficiado de todo esto hasta ahorita? Y lo hemos estado viendo en medios internacionales muy serios, únicamente grupos criminales, se habla de gente que quiere hacer lavado de dinero. ¿Qué va a pasar también cuando entre en vigencia la ley, cuando tengamos el reglamento? O sea, va a venir muchísima gente. No sé si tú has tenido oportunidad de ver un video de Steve Hank, que es uno de los 6 economistas en Estados Unidos más influenciadores, y él comenta que puede haber un efecto de aspiración de dólares. O sea, si esta gente que no ha podido cambiar sus bitcoins en otros países viene a El Salvador y los cambia, nos vamos a quedar sin dólares. Entonces, ¿qué va a suceder cuando no tengamos dólares en el país? Porque va a ser una tentación, y más que una tentación, o sea, la gente va a venir y va a cambiar sus bitcoins a dólares. O sea, eso es muy lógico, ¿verdad? Y es preocupante. Y podría realmente, eso lo mencionaba también Luis Membreño, que lo tuvimos aquí la semana pasada, podría llegar a ocurrir realmente que todos los dólares sean absorbidos por esta convertibilidad a bitcoins. Sí, mira, lo que pasa, Moisés, es que cuando tú haces un anuncio así y genera tanto ruido como ha generado a nivel global, eso es como que en un puerto acabas de poner un faro, ¿vea? Y al puerto se van a acercar barcos con gente buena, pero también se van a acercar piratas, ¿verdad? Entonces, cuando tú pones un fuero, una atracción de este tipo, ¿cómo vamos a proteger a los ciudadanos de esos piratas, ¿vea? Hay muchas buenas prácticas internacionales de lavado de dinero, de conoce a tu cliente, van a estar implementadas en los controles de Bitcoin, tienen que estar. ¿Por qué? Porque el país depende de créditos internacionales para operar y las personas que han confiado en el país y que le han prestado al país, pues obviamente lo que quieren es que se les pague su inversión y tienen que conocer, tiene que haber transparencia y trazabilidad. Entonces, es bueno que vengan buenos inversionistas, muy buenos, y eso siempre nosotros lo acompañamos, ¿verdad? Lo que no queremos es que vayan a empezar a venir un montón de piratas, ¿verdad? Exacto. Ahora, antes de seguir con las gráficas que nos han proporcionado ustedes, esta es la cotización del Bitcoin. Ayer tuvo un momento crítico porque pasó una barrera mental y psicológica de los $30,000 por moneda. Llegó creo que a 29,000, casi a los 28,000. Pero hoy parece que ha tenido un muy buen día y la cotización está en 34,626, que es el dato que nos muestra al final esta gráfica que se está actualizando. Esta volatilidad, y no sé si es la palabra adecuada, puede llevar a que a uno le paguen ayer a 28,000 y hoy a 34,000, o puede ser incluso al revés también. Ese es el peligro. Sí, es que ese es el tema, no puede ser obligatorio la volatilidad. Si el ciudadano tiene que estar viendo todas las mañanas a cuánto está el Bitcoin para saber cuánto tiene en su bolsa, van a ser un montón de ataques cardíacos pues, que van a ocurrir en el país. ¿Y quién la asume? ¿Quién asume esa volatilidad? Bueno, iba a haber un fideicomiso, tengo entendido. Es correcto, y ese es otro tema, vaya, esos 150 millones que es dinero de todos los ciudadanos, ¿cómo va a operar? Hay buenas prácticas también para ese tipo de, eso se llama en Estados Unidos clearing houses, es una casa de cambio masiva electrónica en el que recibe de los wallets internacionales los bitcoins, le paga a los ciudadanos los dólares de Estados Unidos, pero hay niveles de riesgo, o sea, un banco de inversión, un Citibank en Estados Unidos, etcétera, tiene ciertos protocolos de riesgo. Si ellos van a estar con un fondo mínimo de Bitcoin solo para poder estar haciendo las transacciones, cada cuánto van a estar limpiando su cartera de Bitcoin, ¿verdad? Porque somos un país con pocos recursos, no podemos estar especulando, ¿verdad? Lo que necesitamos es que si hay una solución de transferencia y de interacción financiera que no implica la volatilidad del Bitcoin, que es lo que nadie quiere, pues bueno, es ahí donde uno se tiene que enfocar, pero
No puede haber una volatilidad asumida directa o indirectamente. Directamente por el ciudadano que reciba un Bitcoin de pago forzosamente, vea, como dice el artículo 8, se va a cambiar de un solo, ok, conozcamos los detalles. Ni la volatilidad colectiva que puede haber en ese fondo. Entonces, si se aclara y se dice, no, mira, vamos a usar este protocolo de clearinghouse americano en el que cada 5 minutos vamos a estar limpiando y no vamos a asumir un mayor riesgo de volatilidad, pues también está bien. El diablo está en los detalles y la ley no te da los detalles. Eso es lo que tiene a la comunidad empresarial, a los ciudadanos ansiosos. Muy bien. Más gráficas. La circulación del Bitcoin en el país de forma obligatoria. Algunas de las respuestas que me imagino que dieron las personas y las empresas consultadas. ¿Te preocupa, te da desconfianza, te alegra, te da esperanza, te es indiferente? Ninguna de las anteriores. Los dos márgenes más grandes es te preocupa y te da desconfianza. Exacto. Y si te das cuenta, a los empresarios casi el 80% les preocupa y les da desconfianza. Y si hablamos de los no empresarios, estamos hablando también de cifras altas del 75%. Y todo lo demás es irrelevante porque son porcentajes bastante bajos. Entonces lo que estamos viendo aquí es que los ciudadanos están preocupados, tienen desconfianza y al final del día no saben, como mencionaba Jorge, cómo va a funcionar esto. O sea, no sabemos cuál va a ser la reforma, cómo se va a implementar la ley y nos preocupa muchísimo ver que, por ejemplo, el Banco Mundial no va a apoyar al gobierno. Ayer en lo esta dijo su iniciativa. representante. Exacto. Entonces, si el Banco Mundial no lo va a apoyar, si el influenciador número 6 en economía de Estados Unidos está diciendo que esto es una locura, si 4 premios Nobel de Economía están en contra también y escribiendo sobre eso, son gente que saben, que conocen mucho sobre economía. Entonces, eso te genera más incertidumbre también. Algunos sectores de la posición oficial indican que son tal vez opiniones de personas que se han quedado en el pasado y que no ven la oportunidad de una nueva moneda de circulación mundial sin tantas trabas. ¿Qué le respondería a eso? Fíjate que en la Cámara siempre, estamos en la Semana del Empresario, estamos celebrando al empresario salvadoreño, haciendo charlas y enfocándonos en que entiendan cómo innovar inteligentemente. Es decir, la tecnología no es una solución, la tecnología es una herramienta para que una innovación bien planificada dé los frutos deseados. No solo porque es una nueva tecnología quiere decir que es buena. Ahora, la implementación inteligente de una buena tecnología, como hemos hablado, hay en el ecosistema de Bitcoin soluciones interesantes para poder traer remesas de Estados Unidos, sin que nadie, el ciudadano en Estados Unidos ni el ciudadano en El Salvador, toque el Bitcoin, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que hay un tema más profundo aquí, que es el tema de la debida formación de ley, ¿verdad? Si tú presentas un cascarón, ¿verdad? Y lo tiras así, obviamente, viendo esta ley, los economistas de Estados Unidos, los bancos, están con las mismas dudas que los ciudadanos. O sea, ellos están con el mismo tema del 96% que dice, mira, no entiendo esto, me da miedo. Entonces, el debido proceso de formación de ley que lleva una consulta ciudadana, que lleva un proceso en el que se participan a todos los sectores afectados, es necesario para que este tipo de cosas no se den. Ok, muy bien, siguiendo con la gráfica que nos han proporcionado, ¿qué harás cuando recibas Bitcoin? Lo dejaré en Bitcoin para mis gastos, lo invertiré, lo cambiaré en dólares para mis gastos, es la barra del centro, y no sé qué haré, es la que le sigue con mayor porcentaje tanto de empresarios como no empresarios. Exacto, y ahí también, Moisés, se puede dar cuenta que más del 50% de empresarios y más del 50% de no empresarios lo van a cambiar a dólares. ¿Por qué? Porque es una moneda segura. O sea, el país tiene 20 años de haber adoptado el dólar y hasta ahorita ha sido una moneda que ha funcionado. En El Salvador, por ejemplo, las tasas de interés son de las tasas de interés más bajas en Centroamérica y eso es gracias al dólar. Puedes tener un préstamo para comprar una casa, para comprar un carro al 7% y a 25 años plazo, entonces eso te da mayor poder adquisitivo. ¿Por qué vamos a desordenar o por qué vamos a arruinar algo que está funcionando? Eso creo que es una pregunta que a mí me gustaría, para la cual me gustaría tener una respuesta. Entonces, si lo estamos viendo acá, la gente va a cambiarlo a dólares porque eso le va a dar seguridad y luego hay un 26 y 31% de personas que no saben qué van a hacer.
por la misma incertidumbre que mencionaba Jorge. Y lo importante, y lo mencionaba en la conferencia de prensa que tuvimos Carmen Irene, es que se respete la libertad económica, la libertad de decisión. Es decir, si alguien quiere comprar Bitcoin, quiere tener Bitcoin, aquí hay 6% que dice que lo va a dejar en Bitcoin y 6% que dice que lo va a invertir. Si hay un 10% de gente que dice, no, mira, a mí pagame en Bitcoin y yo me siento con la suficiente información y conocimiento para ir toreando esa volatilidad. Pues bueno, es su decisión, es la libertad económica de esa persona. Pero nuevamente no se le puede imponer a nadie asumir la volatilidad de una criptomoneda, ¿verdad? Ese es el tema, creo yo, en el centro de la mesa. Y por eso los detalles son importantes. Presidente, cuando se dan anuncios de este tipo que tienen que ver con el manejo económico y fiscal de un país, lo que puede ocurrir es que, bueno, y algunos piensan que así ha ocurrido, que entre en pánico la población y entren en pánico los empresarios. Y lo lógico que cualquiera pudiese decir es, aquí no sé cómo van a estar las cosas, mejor voy, agarro mis dólares y los guardo bajo el colchón o veo cómo hago para sacarlo. ¿Ha habido este movimiento de fondos o de capitales en el país? Fíjate que lo comentaba con algunas personas en el sector financiero y me dicen que no ven nada alarmante. En este sentido. Lo que sí te puedo decir es que lo que tú aseveras está pasando, por ejemplo, ahorita en Perú. Ayer leí un artículo que ya se retiraron del sistema financiero 13,000 millones de dólares del sistema financiero peruano. En Perú. Sí, porque la persona que ha sido electa aparentemente es un Hugo Chávez 2.0, ¿verdad? Entonces, claro, el peor amigo de la generación de empleo es la incertidumbre. Y es lo que tenemos que tratar de evitar, que haya incertidumbre. Por eso te digo que el trasfondo del proceso de generación de ley es bien importante. Porque, vaya, por ejemplo, ahorita la ley de agua se acaba de pasar a la Asamblea. La Asamblea Legislativa es llamada la Casa del Pueblo no solo porque la gente votó por esos legisladores, sino que porque ahí se recibe a los ciudadanos, se escucha sus opiniones y una formación de ley tiene que ver con la opinión de todos los ciudadanos y el trabajo del legislador es balancear esas opiniones y legislar de acuerdo a los intereses colectivos. Entonces, ahorita la ley de agua aparentemente le van a dar 90 días para que se haga ese debido proceso. Hay que ver que se haga bien. Porque si no, la ley de agua es un Bitcoin 2.0. Si usted trabaja en una empresa de alimentos, en una empresa de confección, textil, de cientos de segmentos, y hay una ley muy compleja, pues definitivamente pues, su empleo puede correr el riesgo. Pero estamos claros todos, que todos tenemos derecho a abrir el chorro y que salga agua limpia, pues, ¿verdad? Entonces, cuando tú generas ese proceso adecuado de creación de ley, generas un poco de cohesión social alrededor de temas y generas una discusión sana alrededor de temas. Por eso, nuevamente, ese trasfondo es importante verlo, ¿verdad? Muy bien. Tengo que hacer una última pausa comercial. Vamos a volver en aproximadamente 2 minutos. Hay algunas interrogantes de los amigos televidentes y también más gráficas que mostrarles. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Parte final de nuestro programa esta mañana, el ingeniero Jorge Asbun, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, y la licenciada Carmen Irene Alas, vicepresidenta de esta gremial. Estamos conociendo precisamente los resultados de esta encuesta que se ha desarrollado. Cuando la ley entre en vigencia, ¿optarás por usar Bitcoin? ¿Seguirás usando dólares o usarás ambos? Hay respuestas de empresarios y no empresarios. Y una vez más, la tendencia pareciese ser que va a seguir usando dólares. Exacto. Arriba de 77% en los empresarios y un 74% de los no empresarios. 7 de cada 10 o 8 casi de cada 10 de los empresarios. Otra gráfica nos dice, ¿te gustaría recibir tu salario en Bitcoin? Y esto es naturalmente para quienes no son empresarios, ¿verdad? Correcto. Las personas que respondieron, 956 personas, 93% es el no. No le gustaría recibir su salario en Bitcoins. Claro, y volvemos al tema de la volatilidad y al tema de la incertidumbre. La gente quiere tener certeza y como se conoce muy poco también, prefieren recibir sus salarios en dólares y no en Bitcoins. Y un 93%, pues son 9 de 10 personas en El Salvador, no empresarios, que prefieren recibir el salario en dólares. Okay. Y aquí agregar que
salieron algunos ministros diciendo que se va a seguir pagando en dólares de Estados Unidos de América los salarios. Y bueno, eso es importante, pero tiene que estar o en la ley o en el reglamento, o sea, tiene que haber una certidumbre en ese sentido. Si desde un inicio todos estos elementos que obviamente han generado una gran incertidumbre, una gran preocupación en los últimos 15 días, se hubieran incorporado o se hubieran aclarado, yo creo que esta ansiedad de los colaboradores en los últimos 15 días pues no hubiera existido, ¿verdad? Pero definitivamente, nuevamente, nadie tiene que estar obligado a asumir la volatilidad que representa el Bitcoin. Si es una opción personal y es una persona, esperemos, informada, pues qué bien, ¿verdad? Pero en algo tan delicado como el salario, definitivamente nadie lo ve como una opción. Exactamente. Y en el caso de las remesas tampoco no hay mucha gente que lo vea como opción. La siguiente pregunta, si recibes remesas, ¿te gustaría recibirlas en Bitcoin? 83% dijo no. Y vuelve a caer el tema de la desconfianza, la volatilidad, como el más alto, 38% de los que opinaron que no les gustaría recibir las remesas en Bitcoin. Sí, porcentaje también alto. Y como ves, el 38%, que es el porcentaje más alto, la razón es la volatilidad. En el caso anterior, que el 93% no quiere recibir sus salarios en Bitcoin, la razón principal también era la volatilidad en un 40%. Entonces, ese es un tema bastante delicado, como mencionaba también Jorge. Si hubiese comunicación y si la gente estuviera enterada de cómo va a funcionar esto, creo que hubiera menos incertidumbre. Y también volvemos a la ley y el artículo 7, eso no debería de ser obligatorio. Fíjate que yo creo que la ley ni siquiera, no había necesidad de una ley si no se hubiera introducido el artículo 7, porque ya, como mencionábamos al principio, el Bitcoin estaba circulando en el país. Entonces, ¿por qué hacerlo obligatorio? Está circulando, pero en una pequeña región, una pequeña zona geográfica. Claro, pero está circulando también, no, y no solamente ahí, porque hay gente que está, a ver, si a mí me sobra un poco de mi salario y quiero invertir, puedo invertir en Bitcoin, pero eso es mi libertad, mi decisión, pero no una imposición. Entonces, no es una moneda nueva, ese es mi punto, es algo que la gente, algunas personas ya conocían, otras no. Pero sí nos preocupa bastante también el hecho de que en El Salvador únicamente el 30% de las personas está bancarizada y el 70% no. Entonces, ¿cómo va esta gente a adoptar una nueva moneda? Y va a ser un proceso bastante largo, un proceso bastante engorroso y creemos que nos preocupa mucho que sea obligatorio porque las personas no saben qué hacer de acuerdo a la encuesta que nosotros hemos corrido. ¿No será que está ocurriendo lo mismo que cuando se dio la circulación y la obligación de usar dólares en el país y de un día para otro el colón quedó, de uso legal, pero que nadie lo tenía? Pero fíjate que cuando se hizo la dolarización acá, eso se había consultado con el Fondo Monetario Internacional, se había consultado con el Tesoro también de los Estados Unidos. Fue algo bien pensado, fue algo que se consultó. En este caso fue una decisión que se tomó de la noche a la mañana y luego tomó minutos en la Asamblea Legislativa que se aprobara. Entonces creo que ahí hay una diferencia grande. Cuando se hizo la dolarización o se implementó la dolarización en el país, sí habíamos tenido un proceso de consulta tanto con las entidades en Estados Unidos como con la sociedad civil acá en el país. Y no hubo tanto temor de la gente. El dólar era una moneda que ya circulaba y que la gente conocía. Sí, parte del tema, como dice Carmen Irene, es la incertidumbre, a la volatilidad, el billete físico, el dólar es emitido por Estados Unidos, el Bitcoin es emitido por un señor que se hace llamar Satoshi Nakamoto, que nadie sabe si es una persona o un grupo de personas. ¿Una máquina o qué? Nadie tiene foto de él, no lo conocen. Entonces hay un montón de diferencias esenciales, pero volviendo a la realidad de los detalles, es decir, si hay un proceso en el que Bitcoin ayuda en la transaccionalidad de mover dinero de un lugar al otro, por ejemplo, los asesores nos decían, y no quiero entrar en temas súper técnicos, pero un tema que se llama el Lightning Network, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? El problema, uno de los problemas que tiene Bitcoin, ¿verdad? Y el blockchain de Bitcoin, ¿verdad? El blockchain es, digamos, el sistema o el libro contable donde se administran todas las transacciones de Bitcoin. Ese es el blockchain.
solo puede procesar 7 transacciones por segundo. Entonces es imposible masificarlo. Entonces lo que se han inventado esta gente de tecnología es que, mira, vaya, vamos a hacer una red Lightning o relámpago paralela en la que se van a poder hacer miles de pagos. Por ejemplo, Visa puede hacer 40 millones de transacciones por minuto. O sea, son otras dimensiones la transaccionalidad que tiene Visa contra la que tiene blockchain de Bitcoin. Entonces ellos se han inventado este Lightning Network. Si tú, seamos claros, la gente no necesita mayor explicación que si tú vas a agarrar $10 en Estados Unidos y tu pariente va a recibir $10 aquí y te va a costar menos de lo que te está costando ahorita, ¿por qué no lo van a usar? ¿Verdad? Es decir, pero eso lleva un montón de elementos. Por ejemplo, yo le decía a los asesores, mire, pero este señor Jack Mallers de Strike, ¿cómo va a tener un monopolio? No es correcto. Mire, es imposible, y es una de las cosas que hay que ver. Dice, es imposible controlar o darle un monopolio a alguien. Lo que va a hacer Strike, dice, es marcar, digamos, el piso o marcar la cancha. Los demás van a tener que de ahí empezar a competir. ¿Es cierto eso? Así va a ser. Todos esos elementos, ¿verdad? Que por cierto, tenemos gente extremadamente talentosa en la Cámara que conoce de esto, en nuestro comité de servicio, en nuestro comité financiero, asesores internacionales en las cámaras hermanas de Centroamérica, de Latinoamérica y del mundo. Si esto va a ser así, pues la gente lo va a usar. ¿Por qué lo tenés que forzar? En un libre mercado, si un nuevo producto compite y trae mayores ventajas y tiene menores costos, va a reemplazar al otro. Como le pasó al fax, que reemplazó al telégrafo, y después al teléfono o al email que reemplazó el fax, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, la tecnología está impulsada por las ventajas que le da al usuario, ¿verdad? Y no por una ley. Sí, la oportunidad que pueda tener para cada uno de los usuarios y no que sea forzado para el uso del mismo. No tengo más tiempo. ¿Cuál sería la posición que tienen ustedes, presidente y vicepresidente? Comienzo por usted. Sí, a ver, a nosotros no nos parece que el Bitcoin sea malo. Como mencionábamos al principio, es algo que ya está en circulación en el país. Lo que sí quisiéramos ver es una ley, un reglamento a donde no se obligue a la población a usar el Bitcoin por la volatilidad de la que estábamos hablando y porque puede acarrear bastantes problemas en el país y para las familias. Nos preocupa mucho dentro de nuestros socios los micro y pequeños. Y necesitamos información, necesitamos que nos comuniquen bien cuál va a ser el reglamento y cómo va a funcionar. Como decía Jorge, tenemos muy poca información y eso obviamente genera muchísima preocupación e incertidumbre. Muy bien, termino con usted, señor. Similar a lo que menciona Carmen Irene, necesitamos los detalles para poder en realidad preparar a los sectores productivos. En la Cámara hay más de 200,000 colaboradores representados en nuestras más de 2,000 empresas. El 90% son MIPYMES. No es gente que conoce de Wall Street, de Nueva York, de la bolsa de Beijing. Es gente que trabaja día a día en sus empresas, emprendedores de 4, 5, 2 colaboradores y necesitan la certeza. El enemigo más grande de la generación de empleo es la incertidumbre. Entonces, tenemos el talento interno para poder proponer, como lo acabamos de hacer, soluciones tecnológicas y de innovación inteligente. Con mucho gusto podemos colaborar, enviarle toda la información que tenemos a los que estén viendo este tema en el gobierno, pero hacia adelante tenemos que hacer un proceso de formación de ley adecuado. Es decir, tiene que haber consulta ciudadana, tiene que haber participación, porque si no estas cosas van a seguir pasando y va a haber más incertidumbre y menos empleo y más incertidumbre y menos empleo. Hay que hacer un ciclo positivo, no un ciclo de incertidumbre y desempleo. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros esta mañana, se les agradece, y el que nos haya presentado estas gráficas para conocimiento de nuestros amigos televidentes. Era el ingeniero Jorge Asbun y la licenciada Carmen Irene Alas, presidente y vicepresidenta respectivamente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. A usted, amigo televidente, gracias por habernos sintonizado, que tenga un buen día. Primero Dios, nos volvemos a ver mañana jueves a la misma hora.